Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos esta noche a compartir la palabra de Dios y lo invito a que abra su Biblia en el libro de los principios, el libro de Génesis, capítulo número 39. Génesis, capítulo 39, el primer libro de la Biblia, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 6. Si se puede poner de pie, lo invito a que se ponga de pie y vamos juntos a leer la palabra de Dios. Si no lo encontró, ahí está ya en las pantallas listo para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Oramos esta noche. Señor, venimos ante tu presencia dándote gracias una vez más, porque tu misericordia, tu bondad, Señor, sigue siendo grande e infinita en cada una de nuestras vidas. Gracias porque nos tienes de pie, Señor, nos tienes con salud, nos has guardado, nos has bendecido este día, Señor. Una vez más nos has demostrado tu misericordia, tu bondad, tu inmenso amor, Señor. Y nos permites ahora poder estar en tu presencia, Señor, en este local, alabando, bendiciendo tu nombre. Y ahora, Señor, nos disponemos a poder meditar en tu palabra. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir, Señor, el consejo de tu palabra. Que el propósito para el cual tu palabra ha sido enviada, Señor, en cada una de nuestras vidas pueda cumplirse. Bendice a los oyentes presentes en este lugar, como aquellos que a través de las redes sociales nos han de escuchar, ya sea en este momento o en cualquier otra hora, Señor. Que tu palabra también pueda llegar a sus vidas y a sus corazones, y que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gracias por ponerse de pie. El tema para esta noche es mayordomía cristiana. ¿Cuántos han escuchado en más de alguna vez hablar acerca de la mayordomía? Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Aunque la mayordomía la podríamos dividir en diferentes áreas, podríamos, ya lo voy a, en cuanto al tiempo, en cuanto a talentos, en cuanto a recursos, yo esta noche lo voy a hacer en cuanto a la mayordomía financiera. Pero vamos a manera de introducción, la mayordomía cristiana es un principio bíblico de reconocer que todo lo que tenemos, ya sea tiempo, talento, nuestro propio cuerpo, nuestros recursos, pertenecen a Dios, y nuestra responsabilidad es administrarlos fielmente para su gloria, sirviendo a otros y cuidando de su creación. Este principio no quiero que se le olvide. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. La ropa que usted anda llevando le pertenece a Dios. Sus zapatos con los que usted anda caminando le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y para descubrir lo que la Biblia dice acerca de la mayordomía, comencemos con el primer versículo. Trasládese allí a Génesis 1:1. Solo retrocédase un poquito ahí en su Biblia, a Génesis 1:1, y dice la palabra de Dios en el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Si Dios creó los cielos y la tierra, significa que Él es el dueño del cielo y la tierra. La casita allí donde usted y yo vivimos, aunque muchos tenemos tal vez una escritura de propiedad y está nuestro nombre, pero le pertenece a Dios. Él dice que creó los cielos y la tierra. Y como el creador, Dios tiene derechos absolutos de propiedad sobre todas las cosas. Dios tiene todos los derechos de propiedad. Ahora, la mayordomía define la relación del hombre con Dios. Identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces usted y yo somos colaboradores de Dios, somos administradores, somos mayordomos. Y para que nosotros entendamos esto, el apóstol Pablo lo describe más bien dicho de una mejor manera. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros de Dios? Somos sus colaboradores. Entonces, para que vayamos entendiendo el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento existen dos palabras griegas que representan el significado de la palabra mayordomía. Y la primera es epítropos, que significa administrador, capataz y mayordomo. Desde el punto de vista si lo queremos ver desde un punto de vista del gobierno, significaría gobernador y procurador. Y la otra palabra es oikomos, que significa también mayordomo, gerente y administrador. Y esta palabra oikomos es la que se usa con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Se refiere principalmente al orden o a la administración de un hogar o de los asuntos domésticos. Especialmente en los escritos de Pablo, la palabra oikomo recibe su pleno significado. Entonces usted y yo somos mayordomos del reino de Dios. Un mayordomo del reino de Dios es un creyente que supervisa fielmente la protección y la expansión de los bienes de Dios que nos ha encomendado para administrarlo. Ahora vamos a hablar ya acerca de lo que es la mayordomía financiera. Tomaba yo el ejemplo de Génesis en el relato de José, que todos conocemos muy bien. José, a pesar de que era una persona joven, ¿usted recuerda la historia de José? José era muy amado por sus hermanos, pero no para hacerle el bien, sino que para hacerle el mal. A tal grado que dice que lo quisieron matar, y como el pozo no tenía agua, lo sacaron y lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Y fue Potifar quien compró en el mercado a José como esclavo. Dice que cuando José llegó a la casa del esclavo, Dios estaba con él. De tal manera que dice que todo lo que él administraba, Dios lo prosperaba. Entonces, tanta era la bendición que José recibía, que la casa del egipcio fue bendecida. Potifar, que era el patrón, si lo queremos decir de esa manera, ya no se preocupó por nada. Dice que solo por su comida. Entonces, ¿qué era José? Era un administrador, ella era un mayordomo de los bienes de su amo, Potifar. Entonces, vamos esta noche a hablar acerca de lo que es la mayordomía financiera. Y de lo primero que vamos a hablar acerca de la mayordomía financiera es el del dinero. Y usted me va a decir, ya nos van a hablar para sacarnos dinero. El dinero muchas veces en nuestras vidas se vuelve una fuente de estrés y de preocupación. ¿No es cierto que por la falta del dinero hasta nos enfermamos muchas veces?
Cuando se acerca el fin de mes, muchos nos preocupamos porque tenemos que pagarle el internet, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar la luz. Algunos padres estaban preocupados porque ya había que pagar las matrículas de sus hijos, hay que gastar en útiles, hay que gastar en uniforme y una infinidad de gastos que se nos vienen, que muchas veces el dinero no nos alcanza. Entonces se vuelve una fuente de estrés y una fuente de preocupación. La Biblia nos enseña cómo manejar nuestros recursos de una manera que honre a Dios y traiga paz a nuestras vidas. ¿Escuchó? Que el dinero traiga paz y bienestar a nuestras vidas. Pero en la mayoría de casos no es así. En la mayoría de casos no es así. Ser mayordomos fieles significa reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que tenemos que usarlo para su gloria. Entonces, el principio que yo les dije que no se nos olvide, todo lo que tenemos proviene de Dios. Y acompáñenme al Salmo 24:1. Salmo 24:1 dice la palabra de Dios de la manera siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, todo lo que tenemos proviene de Dios. Tenemos que entender que no somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo y nosotros solo simples administradores de lo que Él nos ha confiado. Yo siempre he dicho, nosotros como padres nos esforzamos trabajando toda la vida, queremos dejarle un bien a nuestros hijos y muchas veces dentro de esos bienes está la casa donde vivimos. Pero yo le tengo una noticia y ya lo he dicho en otras veces. Nuestros hijos muchas veces están esperando que nos muramos para caer encima a la casa. Y muchos hasta se han matado, han llevado pleito por la mentada herencia. Y nosotros pasamos años trabajando, esforzándonos por construir una casa, por remodelarla, por mejorarla. Y muchas veces nuestros hijos están esperando que nosotros nos muramos para ellos hacer fiesta. Y todo el esfuerzo de muchos años, los hijos en un 2x3 lo venden y cada quien agarra su parte y se terminó aquel esfuerzo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nada nos pertenece. Yo siempre en son de broma les digo a mis hijos, yo ya cuando ya esté más anciano les digo yo voy a vender la casa. Voy a vender la casa y me voy a ir a viajar por el país, voy a ir por otros lados donde yo quiera ir a gastarme lo que me costó. Porque yo digo, si ellos quieren que les cueste también, ¿verdad? Sí, yo en son de broma los digo y al rato va a salir cierto. Así que ahí los voy a invitar a ustedes también, no se preocupen. Vamos a hacer una excursión de parte del Taber para ir a conocer nuestro país. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que nada nos pertenece. Dios nos lo ha dado nada más para que lo administremos. Entonces, imagínese usted que usted viene y le dice a un amigo, mira, préstame tu auto, préstame tu carro. Y el amigo, pues como es buena persona y confía en usted, usted le presta el vehículo. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿cómo trataría usted aquel vehículo? Lo cuidaría, ¿no es cierto? Lo cuidaría porque no es algo que no es suyo. Y si usted lo arruina, tiene que pagarlo. Tendría que pagar los daños que le ocasionaría a aquel vehículo. Entonces, si Dios es el dueño de todo y Él nos ha dado a administrar las cosas, ¿cómo tenemos nosotros que tratar las cosas? Tenemos que cuidarlas y tratarlas bien. Y parte de esas cosas que Dios nos ha dado es el cuerpo. Pero muchos no lo cuidamos. Comemos cosas que nos hacen daño. Y muchas cosas pudiésemos mencionar. Entonces, con nuestras finanzas y posesiones debemos de cuidarlas porque le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Dios. Alguien escribió por allí, Dios es el propietario y nosotros simplemente administradores de sus activos. Muchas veces Dios no nos bendice porque no somos buenos administradores.
Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿y por qué Dios a mí no me bendice? La respuesta es, no somos buenos administradores. Yo he escuchado testimonios de hermanos que en algún momento le decían, Señor, provéeme de un vehículo para ir a la iglesia, para llevar a mi familia. Y Dios les proveyó el vehículo. Pero ¿saben teniendo el vehículo qué pasó? Se les olvidó que el vehículo era para ir a la iglesia. Hoy salen para la playa. Hoy salen para los centros comerciales. Entonces muchas veces Dios no nos bendice porque sabe que somos malos administradores, pero el que seamos malos administradores no significa que no podamos aprender, que podamos aprender a ser buenos administradores. Y para ser buenos administradores necesitamos, es bien importante, una planificación y un presupuesto. Veamos qué dice Proverbios 21:5. Si me lo pones en la NBI, por favor. Proverbios 21:5. Ahí está en la pantalla, dice, los planes bien pensados, pura ganancia, y los planes apresurados, puro fracaso. Eso significa que cuando usted va a hacer algo y no lo piensa, va para él fracaso. Usted y yo necesitamos planificar y hacer un presupuesto. Usted no va a construir algo sin saber con qué cuenta. Imagínese que usted diga, yo voy a levantar, nosotros aquí por ejemplo que estamos en el proyecto que queremos levantar la segunda planta. No vamos a lanzarnos al azar. Muy de fe podemos ser. Podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer todas las actividades que queramos para recaudar fondos, pero tenemos que planificar y hacer un presupuesto. Tenemos que traer una persona experta en la materia y que nos diga, miren, tantos miles de dólares se necesitan para poder comenzar esta construcción. Entonces, ya teniendo una planificación y un presupuesto, nosotros comenzamos a trabajar, a buscar recursos a donde Dios nos ilumine, que tenemos que buscarlos para poder entonces echar adelante ese proyecto. Un presupuesto no es simplemente un documento financiero, es una herramienta de mayordomía que nos ayuda a ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Así que usted y yo tenemos que planificar, por sencillo que sea. Por sencillo que sea. Muchas veces usted y yo nos metemos en gastos porque no planificamos. Acaba de recién haber pasado la Navidad. Muchos gastamos más de la cuenta. Compramos zapatos y no los necesitábamos, solo por la tradición de estrenar. Y usted allá en la casa tiene hasta 10 pares de zapatos. Parecemos en pie quizás, ¿verdad? Con tantos zapatos, pero no los usamos. Las hermanas más, porque las hermanas tienen zapatos rosados, morados, amarillos, anaranjados, celestes, verdes, y hay de todo color, porque así como es el vestido, así es el par de zapatos. Pero pies solo tenemos 2, ¿verdad? Con un par de zapatos negros da para todo. Sí, no, fíjense que Albert Einstein, dice la historia que Albert Einstein no se complicaba. Todo el mundo lo criticaba porque en todas las presentaciones donde él aparecía de saco negro. Siempre parecía igual. Y la gente decía, y este señor quizás no tiene pisto, que no se cambia de traje. Pero cuando él abría el armario, todos los trajes eran iguales. Así que él no se complicaba. Las hermanas para venir a la iglesia les agarra la tarde, porque llegan al armario, lo abren. No, este me lo puse la semana pasada. No, este me queda apretado. No, este me van a... Total que les... tienen que empezar una hora antes a ver qué se van a poner. Pero si usted y yo planificamos, las cosas nos van a salir mejor. Tienen que salirnos mejor. Y cuando usted hace un presupuesto, usted no va a gastar porque usted se está dando cuenta que no le alcanza. Que no le alcanza. Entonces, si gastamos sin un plan,
corremos el riesgo de caer en deudas y dificultades. Entonces, usted y yo podemos honrar a Dios con nuestras finanzas. ¿Qué problema es caer en deudas? Yo se lo digo por experiencia propia. Yo ya pasé por eso. No es que no deba, cómo no, pero estoy al día, gracias a Dios, con mis cuentas. Pero cuando yo estaba joven, llegué a cometer el error de tener 5 tarjetas de crédito. Pregúnteme para qué, no sé. Pero me dejé llevar: tarjeta de la Agrícola, tarjeta de Credomatic, tarjeta de Aval y un montón de tarjetas. Y al final, uno, por ir tapando un hoyo, abre otro y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y cuando uno se va a dar cuenta, uno ya no puede salir. Y qué tremendo es que le llamen a uno para cobrarle. Le llaman por la mañana, le llaman por la tarde, le llaman a la hora de almuerzo, le llaman cuando usted ya va a dormir, le llaman a toda hora. A mí una vez me llamaron al trabajo y me dice la persona, porque esas personas son expertas en amenazarlo a uno y en meterle temor. Y la persona me dice: mire, como no me puede pagar, me dijo, vamos a hablar con su jefe, me dijo. Mire, le digo yo, quien le debo soy yo, no es mi jefe. Así que con él no tiene nada que hablar, le dije yo. Pero son tan hostiles que lo amenazan a uno de todas maneras. Y fíjense que yo le pedí la ayuda a Dios. Y le dije: Señor, ayúdame. Sí me equivoqué, le pedí perdón a Dios, porque uno tiene que reconocer sus errores. Yo le dije: me equivoqué. Dame una salida. Y créame que para salir de las deudas no es de un día para otro. No, es un proceso. Es un proceso en el que uno va poco a poco. Entonces yo le dije: Señor, ayúdame. Yo quiero salir de esto. Y te prometo, le digo yo, que el día que yo salga de estas tarjetas y pague todo esto, nunca más en mi vida vuelvo a tener una tarjeta. Y hasta el día de ahora no tengo tarjetas. Porque Dios me libró, Dios me sacó, Dios puso personas en mi camino que me echaron la mano, yo les pagué, ellos me prestaron a mí, yo les pagué a ellos, yo pagué a los acreedores, a los que les debía, y pagué. Y ahora yo estoy en paz, porque ya no tengo allí a que me anden buscando y que me anden para quererme cobrar, pero he aprendido a planificar, he aprendido a administrar el área financiera. Entonces, tenemos que dedicar tiempo en cada mes para revisar nuestro presupuesto y ajustar nuestros gastos según las prioridades. Un ejemplo: si usted gana $500 al mes, no vamos a gastar más de 500 en el mes, porque vamos a quedar en rojo. Tenemos que gastar lo que está dentro de nuestro alcance. Un personaje llamado Juan Wesley, yo sé que usted lo ha escuchado. Él dice: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Una tercer consejo de mayordomía cristiana es la generosidad y el diezmo. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos somos generosos? No me responda, respóndase a usted mismo. ¿Cuántos somos generosos? Por ahí decía alguien que hay personas que no compran un plátano por no querer tirar la cáscara. Son tan tacaños que ni la mano quieren dar. Pero tenemos que aprender a ser generosos. La generosidad es el hábito de dar y compartir con los demás sin esperar a recibir nada a cambio. Ay, le voy a llevar esta quesadilla al pastor. No, dele a quien no tiene. El pastor puede comprar. Yo no digo que no le dé, ¿cómo no? Pero démosle a aquel que no puede. Muchas veces nosotros le hacemos favores a las personas esperando que ellos nos devuelvan el favor. No, tenemos que demostrar la generosidad con aquellos que no nos pueden devolver los favores. Entonces, la generosidad, acompáñeme al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, por favor.
Malaquías 3:10. Dice Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Miren qué interesante. Pónganme a prueba, dice el Señor. Es el único pasaje en la Biblia donde el Señor nos dice, pónganme a prueba. ¿Y cómo dice que va a ser la bendición? Tan grande que no vamos a tener espacio donde ponerla. Pero ¿cuál es el requisito? Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Yo le hago una pregunta y el pastor William ya lo ha dicho. Usted y yo, ¿por qué diezmamos? ¿Es por obligación? Ay, que el pastor me lo impone. No, aquí no le imponemos a nadie. Aquí es voluntario. Si usted quiere ser bendecido, hágalo. Y si quiere estar comiéndose las uñas, no lo haga. Pero la Biblia nos enseña, traigan todos los diezmos al depósito del templo. Y hay una bendición allí. Para que haya suficiente comida, dice, en mi casa. Mire qué bendición. Entonces el diezmo nosotros lo hacemos por gratitud y obediencia. ¿Se recuerda cuando Abraham venía de recuperar a su sobrino Lot? ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Cuando se encontró con Melquisedec, dice que le dio el diezmo de todo el botín. ¿Y por qué lo hizo? Por agradecimiento, porque Dios lo había librado. Si Abraham no era guerrero, Abraham era un hombre de campo, un pastor. Y los hombres que lo habían acompañado tampoco eran guerreros, pero derrotaron a aquellos reyes que habían llevado secuestrado a su sobrino. Entonces Abraham, por agradecimiento, dio parte del botín como diezmo. Entonces usted y yo tenemos que darlo por gratitud y por obediencia, porque la palabra del Señor lo enseña. Porque reconocemos que Él es la fuente de todas las bendiciones. Tenemos que obedecer y eso demuestra nuestra confianza en la provisión de Dios. Y la generosidad va más allá del diezmo y refleja el corazón de Dios en nosotros. ¿Tenemos un Dios generoso? Sí lo es. Entonces, si usted y yo no somos generosos, no estamos reflejando el corazón de Dios en nuestras vidas. Acompáñeme al libro de Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. Esto sí lo vamos a leer en la Reina Valera. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del 1 al 4. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La pobre viuda solo dio 2 monedas, aunque su ofrenda podría ser insignificante para los hombres, pero Jesús la elogió porque dio todo lo que tenía. O sea que esta mujer en su pobreza demostró su generosidad, dando todo lo que tenía. Nuestra generosidad debe de venir del corazón y no de la cantidad. Esta mujer de todo corazón dio lo que tenía, y aquellos que tenían, dice la palabra de Dios, que daban de lo que les sobraba. Yo le hago un reto: si aún nosotros no estamos diezmando, comencemos poco a poco a hacerlo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Muchas veces el diezmar a nosotros nos causa temor.
Y cuando nos pagan, usted dice, esto es para la luz, esto es para el agua, esto es para la comida. Y hacemos ahí, dividimos en partes nuestro salario y lo que menos nos acordamos es de Dios. Y cuando venimos a hacer cuenta, nos damos cuenta que no nos quedó. Cuando debería de ser lo primero. La parte de Dios, lo primero. Ustedes, bueno, hay iglesias donde a uno le enseñan que se lleve los sobres para la casa. Y a usted cuando recibe su pago, usted ya tiene su sobre listo en la casa, lo rotula, le echa lo que tiene que echar y lo tiene listo. Ya no lo viene a llenar aquí en la iglesia porque usted ya lo trae listo de su casa. Y al final yo le digo una cosa. Lo único que nos va a quedar de nuestro pago es lo que le damos a Dios. Porque Dios no se queda sin nada. Más tarda uno en dar en que Dios se lo está regresando a uno, de una o de otra manera. Y eso yo lo tengo muy comprobado. Dios no se queda con nada. Entonces, volviendo a la parte del diezmo, si usted nunca lo ha hecho, comience poco a poco. La palabra diezmo significa el 10%. Hay personas que no dan el 10, dan más a la medida que Dios los bendice. Y hay otros, como yo le digo, comencemos con poco, no necesariamente con el 10%. Usted puede comenzar con $1, por poner un ejemplo. Señor, este dólar yo lo pongo como diezmo y échelo allí en la canasta. A Dios, y ya lo he dicho en otras oportunidades, a Dios no le interesa su dinero, ni el mío, porque Dios es el dueño de todo, ya lo dijimos. Si los diezmos y las ofrendas aquí están invertidos, miren. De los diezmos y de las ofrendas que vamos a dar, vamos a construir la segunda planta. Vamos a pagar el préstamo que probablemente vamos a hacer para poder levantar las aulas de escuela bíblica aquí en este lugar. Para eso sirven los diezmos y las ofrendas. Dios no necesita dinero, pero Dios lo ha dejado para que usted y yo seamos bendecidos. Es un canal, una fuente de bendición. Entonces, si no estamos diezmando, comencemos poco a poco con un porcentaje de tus ingresos. Luego, a medida que nuestra confianza vaya creciendo, vayamos dando más. Y permitamos que la generosidad crezca en nuestras vidas. El pastor William lo ha dicho muchas veces. Si en esta iglesia todos diezmáramos, no estuviéramos vendiendo dulces ni comida. ¿Me escuchó? Sí, no hubiera necesidad de estar vendiendo pastelitos ahí, porque tuviéramos los recursos para sacar adelante todos los proyectos de esta iglesia. Se recuerda cuando iban a construir el templo. Le dijeron al pueblo de Israel, los israelitas estaban emocionados porque iban a tener un templo. Si ellos venían del desierto y el tabernáculo era una tienda de campaña. Y cuando les presentaron el proyecto que le iban a construir un templo majestuoso a Jehová, todo el mundo se emocionó. Pero yo veo que aquí nadie se emociona cuando decimos que vamos a construir la segunda planta. Otros hasta han dicho, ¿y para qué? Si ni niños vienen. Pero el pueblo de Israel se emocionó y les dijeron, necesitamos de su colaboración. Y la gente voluntariamente comenzó a llevar oro, comenzó a llevar plata, llevaron cosas preciosas, de tal manera que aquel tesoro, por así decirlo, era inmenso, a tal grado que hubo necesidad de decirles, ya no traigan, igual que nosotros. Ya no traigan, hermanos, ya tenemos suficiente. Imagínense, el pueblo de Dios, Israel, estaban dando desinteresadamente porque querían ver el templo, la majestuosidad de Dios en ese templo. Y tuvieron que decirle, ya no, ya tenemos suficiente. Pero nosotros tenemos que aprender a dar. Dice una persona, la única cosa segura acerca de dar es que se debe contar con algo. La verdadera generosidad requiere sacrificio, pero también trae bendición. Un cuarto principio de la mayordomía financiera es eliminando las deudas y viviendo con sabiduría. Proverbio 22:7.
Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea que en otras palabras, cuando usted y yo prestamos, nos volvemos esclavos de los que nos prestan. Las deudas nos esclavizan y limitan nuestras capacidades para ser generosos. Dios quiere que vivamos libres de deudas. ¿Me escuchó? Dios quiere que vivamos libres de deudas, pero muchos de nosotros nos gusta vivir endeudados. Le debemos a la Curazao, le debemos a Prado, le debemos a Onispo, le debemos a la señora que pasa vendiendo cobijas todos los días lunes, le debemos a la tortillera, le debemos a la de la tienda, le debemos al señor que pasa vendiendo churros por ahí a las 10 de la noche. A todo mundo le debemos, porque nos gusta vivir esclavizados de las deudas. Y cuando el deseo del Señor es que usted y yo seamos libres de las deudas. Deudas con tarjeta de crédito, se recuerde que cada mes pagamos intereses en lugar de poder ahorrar y dar y podernos librar de estas deudas, poder redirigir esos recursos hacia las cosas que realmente importan, que es en el reino de Dios. Si usted y yo estamos endeudados, hagamos un plan para salir de ella. Y primero comencemos con las deudas más pequeñas. Comencemos a pagar esas deudas chiquititas que tenemos. Vaya allá a la tienda y dígale a la señora, mire cuánto le debo. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que, como digo yo, vamos, pagamos, pero volvemos a caer en la misma trampa de las deudas. No, como decimos, soquémonos bien el pantalón, hagámonos un esfuerzo y no nos endeudemos más. Entonces tenemos que hacer un plan para salir de las deudas, y como dije, las pequeñas tienen que ser las primeras y luego con las más grandes. Recuerde que las deudas nos roban el futuro. Eliminar las deudas para poder vivir plenamente la libertad que Dios desea para nuestras vidas. Vámonos al Proverbio capítulo 6, del versículo 6 al 8. Proverbios 6, versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Usted y yo tenemos que ahorrar. Y usted me dirá, hermanos, en este tiempo es difícil ahorrar. Y probablemente, pero la Biblia nos enseña y nos pone el ejemplo acá de las hormigas, que dice que no teniendo ni rey ni capitán, ellas recogen su comida para la época del invierno. Y muchos de nosotros no podemos calentar dinero en la bolsa. Mira, me mandaron estos $100 de Estados Unidos, vámonos para Plaza Mundo, vamos a comer. Y cuando viene no le quedó ni para el taxi para regresar, porque no sabemos ahorrar. Usted y yo tenemos que ser previsores. ¿A cuánto nos agarró de sorpresa la pandemia? En la época de la pandemia hubo personas que se la dieron a palitos. Mucha gente fue cesada de los trabajos. En otras palabras, se quedaron sin los recursos, sin los ingresos, y hubo gente que no tenía ni para comer. Pero ¿qué tal si hubiera tenido un su ahorrito por allí? De alguna manera le hubiera ayudado a sobreponer a esos problemas, esos días difíciles. Entonces las hormigas nos dan a nosotros un gran ejemplo. ¿Cuántos meses dura un invierno? 4 o 5 meses, quizás, probablemente. Y las hormiguitas viven debajo de la tierra. A ellas no les afecta el invierno, porque ellas están en sus madrigueras, en sus cuevas, digámoslo de esa manera. Pero tienen la provisión necesaria para sobrevivir todo el invierno. Entonces, como las hormigas, debemos nosotros de ahorrar y ser diligentes para las emergencias y el futuro. No debemos de confiar en nuestras riquezas, sino ser responsables con lo que Dios nos ha dado.
Muchas veces se nos enseña a que tenemos que hacer un fondo de emergencia. Nadie lo hago, yo soy el primero, no lo hago. Pero me he propuesto para que para este año que recién estamos iniciando, quiero tomar estos consejos. Y no que voy a ahorrar $100 al mes, no puedo. Pero voy a ahorrar $5. Voy a ir ahorrando lo que pueda y cuando Dios me bendiga por ahí, pues voy a echarle más. Cuando finalice el año, algo voy a tener. Pero si no lo hacemos, nunca vamos a tener un fondo de emergencia. Debemos de usar los bienes de este mundo para hacer el bien en el nombre de Jesús y no para hacer tesoros en la tierra. Y para ir finalizando, acompáñenme a Mateo capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 31 al versículo 33. Dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que tener la confianza en la provisión de Dios. Muchos de nosotros nos afanamos por las cosas de este mundo. Muchos probablemente esta noche no están aquí porque están trabajando más de la cuenta. Pero no nos afanemos. Dios es nuestro proveedor. Él sabe de lo que usted y yo necesitamos. Entonces, si confiamos en Él y buscamos primeramente el reino de Dios, que nos enseña la palabra de Dios, todas las cosas serán añadidas. Así que usted no se preocupe. No esté pensando qué va a ser de almuerzo para mañana. Las hermanas ya están pensando. Aquí están en el culto, pero están pensando cuál va a ser el menú para el día de mañana. No se preocupe si no sabemos si vamos a amanecer vivos. Sí, no se preocupe. Mañana cuando se levante, entonces ya piense qué va a ser de almuerzo, pero hoy despreocúpese. Mejor piense que va a ir a tomar un café después que salga del culto, ¿verdad? Y con pan para que no le vaya a hacer daño. Sí, porque el café solo hace daño. Sí, pero muchos de nosotros nos afanamos por la vida. Se afana la gente trabajando en querer hacer riquezas y, como les digo, pleito dejamos a nuestros hijos. Entonces no nos afanemos, tenemos la confianza puesta en Dios. Yo siempre me gusta pensar en esto cuando usted ha visto un pajarito de compras en el supermercado, a un gato con una carretilla en el súper comprando comida para gato. ¿Verdad que nunca? Pero comen. ¿Quién se preocupa porque los animalitos coman? Dios y nosotros. Miren, yo allá vengo del mercado con $5 de comida para perro, comprando menudos para darles de comer a los perritos, y no trabajan. Allá pasan durmiendo y yo afanado trabajando. Imagínate. Y si Dios tiene cuidado de las aves y de los animales, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros? Pero somos nosotros los que nos preocupamos. Preocupados por qué vamos a estrenar en Navidad. Preocupados por cosas insignificantes. Si es Dios quien tiene cuidado de nosotros, pero se nos olvida que tenemos que buscar primero el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. La obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. Tenemos que confiar en que Dios proveerá lo necesario cuando lo necesitemos. Ser mayordomos fieles no solo es cuestión de dinero, sino de corazón. Y cuando manejamos nuestras confianzas de acuerdo a los principios cristianos, demostrando que confiamos en Dios, todas las cosas nos van a salir bien. Entonces, recordemos, usted y yo somos administradores de Dios. Tenemos que cuidar los recursos que Dios nos ha dado. Usted tiene que cuidar esa silla ahí donde está sentado. No me le pegue chicle debajo. Mejor trágueselo. Pero no le pegue chicle.
Porque yo le aseguro que si comenzamos a levantar silla por silla, en más de alguna vamos a encontrar algún chicle pegado allí. Tenemos que cuidar los recursos que Dios nos ha dado, porque de todos somos administradores. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando muchas veces no somos buenos administradores? Ya lo dijimos, Dios no nos bendice. Dios no nos bendice cuando usted y yo no somos buenos administradores. ¿Se recuerda cuando Daniel fue llevado a Babilonia? Daniel fue un buen administrador. Estuvo entre gobiernos, fíjese. Estuvo entre gobiernos y siempre estuvo de administrador. Siempre estuvo de gobernador. Siempre estuvo de encargos públicos, porque era un buen administrador. Hay gente que no dura en los trabajos. ¿Por qué? No son buenos administradores. Y aunque su jefe sea malo, aunque su jefe sea, usted mientras esté allí, usted tiene que ser buen administrador. Usted tiene que ser luz. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia en cada lugar donde nos encontremos. Entonces, yo le hago la invitación esta noche para que nos esforcemos y seamos buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. De los recursos que Dios nos ha dado. Y que no se nos olvide, quizás esta noche yo quiero recalcar en la parte financiera. Experiméntelo, si nunca lo ha hecho, hágalo. Sumérjase en esa bendición y yo le aseguro que después usted nos va a contar lo bendecido que está haciendo de parte de Dios. Lo bendecido. Y muchas veces nosotros creemos que las bendiciones solo es pisto. No, tener salud es una bendición. ¿Cuánto cuesta no ir donde un médico? Usted va a pasar una consulta particular de barato, 10, 15 dólares le cuesta una consulta. Y va a salir con una receta en la mano. Y si no tiene para comprar la medicina, más lo que gastó en la consulta. Tener salud es una bendición, pero esas son parte de las garantías que Dios nos da cuando nosotros traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos a la casa del Señor. Regálele un aplauso esta noche al Señor. Oramos, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tu bondad, tu misericordia sigue siendo grande. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros desobedezcamos a tu palabra, Señor, tú sigues siendo fiel con cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque finalizamos un año y podemos decir que tú has sido fiel con nosotros. Guardaste nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros negocios, todo lo que emprendemos, Señor. Y estamos iniciando un nuevo año, Señor, pero queremos comenzarlo, Señor, con pie derecho. Obedeciendo a tu palabra, obedeciendo a tus promesas, a tus mandamientos, Señor, ayúdanos. Echa fuera de nuestras vidas todo temor, Señor. Echa de nuestras vidas, Señor, todo aquello que el enemigo haya sembrado en nuestros corazones, Señor. Y queremos levantarnos, Señor, como un pueblo que te alaba, un pueblo que te adora, un pueblo que confía en ti, que cree en tus promesas, bendito Dios. Yo te ruego esta noche por cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno por nombre, cada uno por familia, Dios, para que nos bendigas, oh Dios. Bendiga nuestros hogares, bendiga nuestras familias, que todo lo que emprendamos, Señor, pueda ser bendecido, Señor, y que donde quiera que vayamos podamos ser luz, Señor, en medio de la oscuridad, en medio de tanta tiniebla, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser esos administradores fieles, esos mayordomos fieles, Señor, en nuestros hogares, en la iglesia, en cada una de las áreas, Señor, que tú nos has encomendado, Señor. Podamos, Señor, reflejar ese amor, Señor, que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Yo esta noche finalizo nada más preguntando: si alguien quisiera entregarle su corazón a Jesucristo, allí donde está, yo le invito a que pueda levantar su mano y recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Para usted que me escucha allí en la intimidad de su hogar, para usted que esta noche el Señor ha tocado su corazón, su vida, yo le invito a que con todo su corazón pueda repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, salva mi alma hoy
para que cuando Cristo muera pueda estar en su presencia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Señor, no nos resta más que darte gracias por el privilegio que nos diste de estar reunidos esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que hicimos, por todas las cosas, Señor, que nos has permitido hacer este día. Y ahora, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendícenos en lo que aún resta de este día, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias.